buena parte del año en Buenos Aires, trabajo por Latinoamérica en proyectos similares a estos que ustedes están viendo de laboratorios de convivencia, y uno de los temas, y de eso para dar pistas para la conversación, uno de los temas que me ocupa es el espacio público y los centros de ciudad. Yo fui gerente del centro de Medellín, un proyecto de recuperación social y urbana del centro de la ciudad, del 2004 al 2005. El centro de Medellín se estaba desocupando, tenía una desocupación del 12.8% de los locales. Nadie iba a vivir al centro del barrio, nadie escogía el centro para vivir. Es un centro de 800 hectáreas donde solo vivían 100.000 personas. Hay que evitar que el centro se desocupe, o sea, hay que evitar el deterioro del centro. Nosotros nos metimos en Medellín con un programa de recuperación social y urbana, y la recuperación social era qué es lo necesario para darle mejor calidad de vida al centro. Nosotros nos metimos en Medellín con un programa de recuperación social y urbana, y la recuperación social era qué es lo necesario para darle mejor calidad de vida al centro. Cómo tratamos los temas que tenemos duros en Medellín de habitantes de calle, cómo tratamos los temas de venderos ambulantes, cómo tratamos la inseguridad. Una imagen que me encanta a mí para explicar la importancia del espacio público: en un campo enorme, como de 5 o 6 canchas de fútbol de tamaño, hay un solo árbol, en todo el campo, una fotografía preciosa, todo un campo grande, y hay un solo árbol, frondoso, enorme, y todas las vacas están bajo el árbol. Aunque el campo tenga la dimensión de 5 o 6 canchas de fútbol, todas las vacas están bajo el único árbol que hay. No es solo construir, no es solo dotar de la mesa, de la silla, de la plataforma, de la tela, sino intentar que pase algo en el espacio público, lo que llamamos animación urbana, ocupar el espacio público, con actividades, con animación urbana, con deporte, con recreación y con cultura. Centro de Medellín, espacio público. Hoy la calle es una calle entretenidísima, de muchísimo comercio, ha disparado la construcción, se han hecho también cosas horrorosas a partir de eso, pero es la calle viva del centro de Medellín, la calle más intensa, más dinámica, más difícil llegar a la casa si no hay gente. Si la calle está llena de gente, es más seguro llegar. Entonces hay que meterle gente a estos proyectos. ¿Cuándo estará mejor esa plaza? En todo sentido, ya no digo solo seguridad. ¿Cuándo será más entretenida, más agradable esa plaza? ¿Sola, con la gente metida dentro de las casas, o con esto lleno de negocios y de gente y con alguien cantando o tocando? O sea, pero creamos unas autopistas urbanas, y lo que tenemos que crear son espacios de encuentro ciudadano. No solo propuestas de gobierno, sino propuestas de la calle, por decirlo de alguna manera. Empezamos a buscar todos aquellos proyectos que existían sin el Estado, a pesar del Estado, o incluso contra el Estado. Y empezamos a buscarlos para 4 cosas: para conocerlos, ¿dónde están? Para reconocerlos, es decir, para profundizar en ellos, reconocerlos, conocerlos 2 veces, verlos de nuevo, ver su importancia, para valorarlos, cuál es el valor que tienen. Entonces uno ve aquí lo que tiene Héctor, esta casa azul, llena de artistas, uno dice, ¿cuál es, o sea, cómo se valora eso, cómo se potencia? Conocemos esa casa, reconocemos esa casa, sabemos qué pasa ahí, cómo lo valoramos, es decir, cómo se apoya ese tipo de proyectos, esas iniciativas ciudadanas, y cómo se potencia eso ya con otra escala también de barrio. Entonces es también pensar que las iniciativas ciudadanas pueden ser acompañadas por el gobierno y pueden complementarse. El espacio de conversación, el espacio de encuentro, el espacio de discusión, tiene que ser el espacio donde pongamos todos los elementos que tenemos, los argumentos que tenemos, y que seamos capaces de construir un mejor proyecto. Muchísimas gracias, señores.